Hemos iniciado un estudio, un recorrido de los capítulos 24 y 25 de Mateo. Así que abra sus Biblias allí, por favor, en Mateo 24 y 25. Hemos iniciado una serie que básicamente la estamos titulando Las señales antes de la venida de Cristo, o las señales de la venida de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué hemos escogido Mateo 24 y 25? Porque el domingo pasado que iniciamos esta serie estábamos explicando de que en el Nuevo Testamento, aparte del libro del Apocalipsis, estos dos capítulos de Mateo 24 y 25 son las porciones más importantes en el Nuevo Testamento sobre la escatología. Estábamos hablando de eso, recuerden ustedes. Ahora, si ustedes desean repasar algo de lo que hemos estado estudiando en la clase anterior, chequee, está en internet, ya desde hoy día está en internet la prédica anterior. Usted puede revisar y usted puede ponerse al día con lo que estuvimos tratando. Ahora, en Mateo capítulo 24, por favor, a partir del versículo 4 al 14, vamos a leer capítulo 24, versículos 4 al 14, vamos a leer, dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa es la porción de la palabra de Dios que en esta ocasión pretendemos predicar. Ojalá que podamos estudiar toda esta porción de la palabra del Señor, pero solamente para recordar algo de lo que el domingo anterior estuvimos mencionando, es que los discípulos, los apóstoles de Jesucristo, pensaban de una manera natural y lógica, porque así lo habían aprendido desde niños en la cultura judía, de que el reino de Dios se iba a establecer ya de una manera inmediata en ese instante que el Mesías había venido a la tierra. Ellos decían, ya el reino se va a establecer ahora. Ellos, los discípulos, no podían entender por qué causa era de que el Mesías tendría que morir, tendría que sufrir y tendría que resucitar al tercer día. Porque Jesucristo se los había estado anunciando a ellos en el Evangelio de San Mateo. Por lo menos se ve que en 3 ocasiones Él les estuvo anunciando que Él tendría que ir a Jerusalén para sufrir, morir y resucitar. Entonces todo esto a ellos no les entraba a la cabeza, no entendían el por qué. Y aún más, recuerden ustedes que poco antes de este capítulo 24 se había producido lo que nosotros llamamos la entrada triunfal a Jerusalén. Jesús había entrado a Jerusalén cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento de que el Mesías venía montado en un pollino a Jerusalén. Entonces todos estaban diciendo, ya el reino viene, el Mesías va a reinar en Jerusalén y todo el mundo. Pero ahora el Mesías le decía, voy a morir, voy a ser crucificado.
Entonces eso era lo que ellos no entendían todo esto. Algo que yo les estuve diciendo a ustedes en la clase anterior, en la prédica anterior, es de que tenemos que tener presente que en lo que Cristo está relatando aquí en Mateo capítulo 24 y 25, tenemos que tener presente algo muy importante. Acá el Señor no se está refiriendo a la iglesia, porque todo esto está escrito para otra época que para nosotros todavía es futuro todavía. Acá no está escrito a la iglesia. Todo lo que está narrado en el capítulo 24 y luego en el capítulo 25 va a ocurrir después que la iglesia sea sacada de la tierra por el Señor Jesucristo, en que va a venir por la iglesia el arrebatamiento de la iglesia. Porque nosotros sabemos que el arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento y va a ocurrir en cualquier momento, queridos hermanos. No hay una fecha para el arrebatamiento de la iglesia, no sabemos cuándo será el arrebatamiento de la iglesia, pero que Cristo viene por la iglesia, Cristo viene por la iglesia, pero ¿cuándo? Nadie lo sabe. Así que nosotros estamos esperando que en cualquier momento se produzca el arrebatamiento de la iglesia, queridos hermanos. Entonces, recuerde usted, lo que está narrado en el capítulo 24 y capítulo 25 de Mateo va a ocurrir después que la iglesia sea sacada de la tierra por el Señor Jesucristo. O sea, eso va a ocurrir después del arrebatamiento de la iglesia. Ok, yo quisiera con ustedes solamente para repasar un poquito el orden de ciertos acontecimientos que son futuros, que vayamos por un momento a Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Ahora, es interesante que el apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses le va a escribir sobre estos asuntos. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque esta iglesia, la iglesia de Tesalónica, así se llamaba la ciudad Tesalónica, era una iglesia que estaba muy interesada en saber qué iba a ocurrir en el futuro. Así que Pablo, bajo la dirección del Espíritu de Dios, va a enseñarle a esta iglesia lo que va a ocurrir en el futuro. Capítulo número 4, versículo 13 al 18, y le voy diciendo a usted, en estos versículos, capítulo 4, versículo 13 al 18, se narra, se describe el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, se narra, se describe el arrebatamiento de la iglesia que puede ocurrir en cualquier momento. Leo la palabra, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estos versículos, como estábamos diciendo hace un rato, van a describir el arrebatamiento de la iglesia. Observen ustedes varias frases. Estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, hemos leído. Observe usted que en el versículo 14 dice: así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque cuando Cristo venga por la iglesia, va a venir trayendo juntamente con él las almas, los espíritus de todos los creyentes
que para ese instante, que para ese momento ya hayamos partido a la presencia del Señor. Luego en el versículo número 15, casi al finalizar, hay una expresión, fíjese usted la expresión casi al finalizar el versículo 15, dice, la venida del Señor, la venida del Señor, referencia al arrebatamiento de la iglesia. Luego en el versículo número 17 está la palabra, dice, seremos arrebatados, en el 17, seremos arrebatados. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Y en el mismo versículo 17, observe usted que hay otra expresión casi ya para terminar, que dice, para recibir al Señor en el aire. Es que cuando Cristo venga por la iglesia, va a llegar hasta el aire, solo hasta las nubes, por decirlo así, y ahí Él estando en las nubes, va a levantar a la iglesia y se la va a llevar a la iglesia. Hermano, estamos hablando de creyentes, no de edificios, no de locales. Estamos hablando de personas, de seres humanos, de hombres y mujeres que hayan recibido a Cristo y son parte de la iglesia del Señor. En ese momento se producirá el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuál es el orden? El orden es el siguiente. Cuando el Señor venga, todos los que quizás en ese momento ya hemos muerto físicamente, los cristianos, seremos resucitados por el Señor y llevados. Todos los que estemos vivos, en ese momento cristianos vivos, cristianas vivas, serán también arrebatados por el Señor. Los cuerpos serán transformados para que podamos ir a la presencia del Señor en el cielo. Ok, eso es lo que estamos esperando que venga pronto. Ok, si seguimos leyendo en el mismo Primera de Tesalonicenses, ahora fíjese usted, capítulo 5, le voy diciendo, en el capítulo 5, versículos 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, el apóstol Pablo sigue en el orden de acontecimientos y aquí va a hablar un poquito de la tribulación, porque después que la iglesia es sacada de la tierra, aquí en el planeta Tierra va a ocurrir 7 años de tribulación. Dice así, leo yo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ahora, ¿por qué? Porque Pablo ya les había enseñado cuando estuvo con ellos. Por eso dice, no les tengo que escribir porque ustedes ya lo saben, le dice. Ya, pero parece que el problema era de que esta gente no había entendido algo. Ahora lo vamos a leer en un rato. Versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ojo, esta expresión, el día del Señor, se refiere a la tribulación que culmina con la segunda venida de Cristo. Entonces, acá dice que ese día vendrá como ladrón en la noche, porque cuando el ladrón viene, según Cristo mismo lo dijo, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Recuerden ustedes, Cristo dijo eso. Entonces, aquí se está refiriendo a la tribulación que culmina con la segunda venida de Cristo. Versículo número 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ojo con la expresión que viene muy típica de los judíos, dice, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán, como dolores de parto, dolores de alumbramiento, dolores que le vienen a la mujer cuando ya llegó el momento de tener una criatura, traer una criatura a esta tierra. Entonces el apóstol, refiriéndose a lo que era ya usual en su época, cuando se decía, ya va a ocurrir la venida del Señor, hay señales, ellos decían, los judíos decían, hay dolores de parto. Y justamente en la lectura que hicimos hace un momento en Mateo 24, hay un versículo donde dice, son ya señales de dolores, dice, ya se viene el parto. Hermano, cuando Cristo va a venir a esta tierra en su segunda venida, habrán señales de parto. Eso es lo que está diciendo acá. Ok, le vuelvo a repetir una cosa. Pablo le escribe a esta iglesia, a los tesalonicenses, hablándole de este tema del arrebatamiento de la iglesia, la tribulación. Pero ojo que aquí en el versículo, capítulo 5, versículo 1, él les ha dicho,
no hay necesidad de que yo les escriba más de este asunto, porque ustedes ya lo saben, le dice. Porque en versículos anteriores, Pablo les ha dicho, cuando yo estuve con ustedes, les estuve enseñando esto, les dice. Pero hermano, parece que los hermanos de esta congregación no habían entendido toda la enseñanza que Pablo les había dado en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, en cuanto a la tribulación, en cuanto a la segunda venida de Cristo. Y ellos habían hecho una mezcolanza de todo. Ellos habían mezclado. La historia nos dice que cuando ellos leyeron esta primera carta de Pablo, ellos entendieron mal las cosas. Entonces muchos hermanos dijeron, bueno, si Cristo ya viene, entonces ¿para qué seguimos trabajando? Si Cristo ya viene, ¿para qué seguimos estudiando? Y todos se dieron al abandono y comenzaban a esperar, ya Cristo viene. Y estaban entendiendo mal las cosas. Entonces Pablo tuvo que pasar más o menos como un año después y les escribe la segunda carta, corrigiendo malos entendidos en los creyentes. Mire lo que dice en la segunda carta. Vamos a la segunda carta a los tesalonicenses, por favor, capítulo número 2, versículos 1 en adelante. Observe por favor lo que dice acá. Dice así, en el 2:1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, esta expresión, la venida de nuestro Señor Jesucristo, se refiere a la segunda venida de Cristo. Y nuestra reunión con Él se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, ¿ok? Recuerden, una vez más aparece la frase, el día del Señor, que hace un momento la leímos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Recuerden lo que les dije. ¿A qué se refiere el día del Señor? Se refiere al periodo de la tribulación que culmina con la segunda venida de Cristo. Entonces, los hermanos estaban muy confundidos, pero especialmente la confusión venía porque no habían entendido la enseñanza bíblica sobre la tribulación y la segunda venida de Cristo. Entonces, por eso Pablo ahora comienza a corregir. Ojo, pongan eso en su mente, Pablo va a corregir un malentendido en cuanto a la tribulación y la segunda venida de Cristo. No el arrebatamiento de la iglesia, no ese asunto, por favor. Entonces, versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿A qué se refiere no vendrá? Al día del Señor. Al día del Señor, que está mencionado en el versículo 2. Dice, no vendrá el día del Señor, dice, sin que antes venga. ¿Qué tiene que venir antes para que venga el día del Señor? La tribulación y la segunda venida tienen que venir dos cosas. Primero tiene que venir la apostasía y lo segundo, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado, el hijo de perdición? El anticristo. Entonces, Pablo está diciendo, viene la tribulación, viene la segunda venida de Cristo, pero para que todo esto ocurra, tienen que manifestarse dos cosas, dice. Apostasía y la aparición, la manifestación del anticristo. Hermano, esos temas vamos a tratarlo en lo que estamos estudiando en Mateo 24, por si acaso. Estamos haciendo una previa nada más, ¿ya? Por si acaso. Versículo número 4 dice, sigue hablando Pablo de este hombre, el anticristo, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Fíjese lo que Pablo dice en el versículo 5, ¿no? ¿No se recuerdan que yo les enseñaba esto? O sea, Pablo se los había enseñado, pero vuelvo a repetir, habían hecho una mezcolanza los hermanos. Versículo 6, y ahora vosotros sabéis, refiriéndose al anticristo, lo que lo detiene. O sea, hay algo o alguien que detiene al anticristo. Hay algo que lo detiene, dice.
Sigue diciendo el versículo 6, a fin de que a su debido tiempo se manifieste el anticristo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, el anticristo. Así como en la Biblia se habla del misterio de la encarnación de Cristo Jesús hecho hombre, también se habla del misterio de la iniquidad. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hay alguien que detiene la manifestación del anticristo. ¿Quién es o qué es, queridos hermanos? ¿Quién es o qué es? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está aquí en la tierra trabajando de una manera única en este tiempo de la iglesia, es lo que detiene, lo que impide la plena manifestación del anticristo. Ahora, pero Pablo dice aquí en el versículo número 7, dice, al final del versículo 7 dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Quiere decir que va a llegar un momento cuando el Espíritu Santo sea quitado y el anticristo se va a poder manifestar en este mundo. Pregunto, ¿cuándo será quitado el Espíritu Santo de en medio? En el arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene, se lleva a la iglesia, el Espíritu Santo sale también de la tierra. Ahora, no es que el Espíritu no vaya a estar presente en la tierra, sino que el Espíritu Santo ya no va a estar trabajando, obrando de la misma manera como lo está haciendo hoy en día. Entonces el anticristo se va a manifestar plenamente y va a hacer lo que quiere cuando el Espíritu Santo ya no esté en la tierra. En el versículo 8, Pablo nos da una pequeña mirada a lo que va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Fíjese lo que dice el versículo 8, por favor, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, cuando el Espíritu Santo ya no esté, se manifiesta el anticristo, a quien el Señor Jesucristo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Allí está, queridos hermanos. Cuando Cristo regrese a la tierra, y hago referencia a Apocalipsis capítulo número 19, el Señor Jesucristo va a destruir con el resplandor de su venida, con la espada que sale de su boca, dice la Biblia, lo va a destruir al anticristo. Eso va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Sigo leyendo el versículo 9, por favor. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Algo de lo que se dice aquí, y también vamos a hablar en lo que estamos en Mateo 24, según el versículo número 9, dice que el anticristo viene por obra de Satanás, y dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el anticristo venga, hará milagros, hará maravillas. Y hay que tener cuidado, queridos hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque a veces es nuestra naturaleza humana como seres que somos religiosos, pensar que los milagros, todos los milagros son obra de Dios, y no es así. El diablo también hace muchos milagros, con el único propósito de engañar nada más. Ok, entonces eso Pablo nos está dando aquí un pequeño orden de acontecimientos que encontramos en las Escrituras. Pero usted recuerde que yo le dije que otra escritura muy importante en cuanto a escatología en el Nuevo Testamento es el libro del Apocalipsis. Hace algunos meses yo di una pequeña serie de 3 sesiones que está todavía ahí en la página de la iglesia, en el Face. Usted puede chequearla. Esas sesiones se llamaron Cuenta regresiva al Armagedón.
revíselo, escúchelo de nuevo, revíselo, donde hacemos un recorrido muy rápido por todo el Apocalipsis. Así vamos corriendo por todo el Apocalipsis, como si alguien nos estuviera persiguiendo por Apocalipsis, vamos corriendo por Apocalipsis y lo explicamos, hermano, en 3 sesiones. Lo que usualmente toma un año, 50 clases, lo hemos hecho en 3 sesiones, de ahí corriendo. Pero bueno, yo le quería decir a usted, para que recuerde un poquito y se ubique históricamente dónde estamos. El libro del Apocalipsis tiene 3 partes. Parte número 1, capítulo número 1. Juan ve a Cristo glorificado en el cielo. Parte número 2, capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. El Señor le dice a Juan que escriba 7 cartas a 7 iglesias. Esas 7 cartas a 7 iglesias, hermanos, representan las eras de la iglesia hoy en día. O sea, si usted quiere saber dónde estamos en el mapa, lea las cartas a las iglesias. Ahí estamos. Luego, tercera parte del Apocalipsis, capítulo 4 del Apocalipsis hasta el final. El capítulo 4 comienza con una voz que Juan oye que le dice, sube acá. Nosotros creemos que es el Señor que le habla a Juan como parte de la iglesia y ahí se produce lo que nosotros llamamos el arrebatamiento de la iglesia. Porque el Señor se lleva a Juan que está en la tierra, se lo lleva al cielo para mostrarle todo lo que ocurre en el libro del Apocalipsis. Eso es lo que encontramos nosotros. Ahora, luego que se produzca el arrebatamiento de la iglesia, hemos dicho, y no nos vamos a cansar de repetir porque queremos que ustedes lo aprendan, en la tierra ocurre un periodo de 7 años. Esos 7 años, queridos hermanos, están narrados con lujo de detalles en el libro del Apocalipsis, comenzando en el capítulo, exactamente en el capítulo 6. Ahí comienza la tribulación, porque capítulo 4 y capítulo 5 del Apocalipsis ocurre, Juan describe lo que él ve en el cielo. Y el capítulo 6 comienza a narrar qué ocurre en la tierra. Capítulo 6 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, ahí se narran 7 años de tribulación sobre la humanidad. Esos 7 años de tribulación, queridos hermanos, nosotros también lo conocemos como la semana número 70 de Daniel. Esa semana número 70 de Daniel se encuentra mencionada en el capítulo 9 de Daniel, versículo número 27. Daniel 9, 27. Yo sé que de repente usted dirá, pastor, no entiendo mucho lo que está hablando. Yo le digo, le remito otra vez. Tenemos una serie en internet sobre un estudio que hicimos, hermanos, sobre el libro de Daniel hace algunos meses. Creo que dimos 13 clases sobre el libro de Daniel. Usted ahí busque, escúchelo. Nosotros no cobramos nada por escuchar las lecciones que están ahí grabadas. Escúchelo, véalo. También ahí mismo hay hojas que usted puede bajar, imprimirlas y de acuerdo a lo que estamos estudiando usted puede ir tomando apuntes. Y ahí está explicado todo lo que estamos hablando ahora. Entonces, la tribulación es la semana 70 de Daniel. Y según el mismo Daniel 9:27, esta semana número 70, la tribulación que dura 7 años, se divide en 2 partes. Lógicamente, 7 años por la mitad, 3 y medio, ¿verdad? 3 años y medio, 3 años y medio. Entonces la tribulación va a ser así. Primeros 3 años y medio nosotros le llamamos y la segunda parte le llamamos la gran tribulación, queridos hermanos. Pero a la mitad de los 7 años, a la mitad, ocurre lo que Cristo va a hablar en Mateo 24 y que todavía no hemos leído, va a ocurrir la manifestación plena del anticristo. Ahora, no quiere decir que el anticristo no se va a haber manifestado antes, sí se ha manifestado, sino que se produce un cambio en este hombre y este hombre se convierte en un ser despiadado, malvado, peor de lo que era antes. Eso es lo que nos cuenta la Biblia. Queridos hermanos, yo les invito porque pronto vamos a estar iniciando una serie sobre el libro del Apocalipsis. Hermano, es una serie que le hemos programado para largo rato y vamos a estarla colgando en internet, ya dentro de una semana la vamos a estar colocando. Así que yo les invito para que ustedes
Entren, estudien la serie, los apuntes, todo. No tiene costo, nada de nada, solamente pedimos sus oraciones nada más. Ahora, si usted no quiere los apuntes, no se preocupe, se siente y escucha la enseñanza de Apocalipsis. Pero eso sí le digo desde ahora, la serie sobre Apocalipsis que estamos preparando va a tomar bastante tiempo. Calculamos entre 40 a 50 sesiones más o menos. Así que va a demorar bastante. Entonces yo le estoy invitando desde ahora. Ahora, volviendo a Mateo 24, porque nos hemos entretenido por otro lado, ¿no? Volviendo a Mateo 24, ¿ya? Ustedes me hacen hablar bastante, hermanos, ¿ah? ¿Ya? Volviendo a Mateo 24, el Señor Jesucristo va a mencionar 6 señales que son señales que indican el dolor del parto. Porque en el versículo número 9, perdón, en el versículo 8, el Señor dice, y todo esto será principio de dolores, o sea, dolores de parto. Y aquí en Mateo 24, versículos 4 al 14, el Señor va a mencionar las 6 señales que son indicadores que ya llegó el dolor de parto. Ahora, si usted quiere decirlo de otra manera, lo decimos así. Estas 6 señales que vamos a mencionar son lo que va a ocurrir en el tiempo de la tribulación, entre otras cosas, por si acaso, entre otras cosas, ¿ya? Solamente son 6 y como siempre diríamos, para muestra, en este caso, bastan 6 botones, en este caso, ¿sí o no? O un botón, o en este caso 6 botones, nada más, porque va a haber muchas señales, ¿ya? ¿Ok? Entonces, vamos a la primera. La primera señal o el primer dolor de parto está en el versículo 4 y 5 y es la aparición de falsos cristos. La aparición de falsos cristos. Dice así el versículo 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Permítame hablar un poquito primero del engaño. Porque estamos en una época donde el engaño abunda. Mucha gente es experta en engañar, no solamente en estafas virtuales de dinero, no solamente otro tipo de engaños legales, sino también en asuntos espirituales. Hay mucha gente que se dedica a engañar. Hay mucha gente que se dedica a buscar la forma de desviar a las personas de sus creencias en cuanto a la Biblia. Hay gente que es experta en eso, en hacer lo malo. Entonces el Señor dice que nadie les engañe. Tengan cuidado, que nadie les engañe. Por ejemplo, cuando comenzó a ocurrir hace unos meses la pandemia que estamos atravesando todavía y que todavía tiene para un poco de rato, hermanos míos, y hay que orar por eso, es un motivo de oración. Cuando todo esto comenzó a ocurrir, mucha gente estaba hablando y hablando y hablando de que ya era una señal del fin del mundo. Decían, ya se acabó el mundo, ya estamos en la tribulación, ya Cristo vino por la iglesia. Y muchos creyentes a mí me llamaron por teléfono, me escribieron haciéndome las consultas. Hermanos míos, hay que entender esto, todavía no estamos en el tiempo final todavía. ¿Estamos acercándonos? Sí nos estamos acercando. Pastor, ¿cuándo? Nadie lo sabe. Pero son señales que nos estamos acercando al tiempo final nada más. Pero tenga cuidado, nadie le engañe, nadie le mienta, nadie le lleve a usted por caminos torcidos. La única manera que yo conozco para evitar que nos engañen, ¿sabe cuál es? Conociendo lo que dice la Biblia, nada más. La única manera de evitar que alguien o algo nos engañe es conociendo lo que dice este bendito libro que es la Biblia. Porque si nosotros conocemos lo que dice la Biblia, hermanos míos, nadie nos va a engañar. Es como lo que yo siempre les he contado. A las personas que trabajan en los bancos, ¿cómo les enseñan a identificar un billete falso? No les enseñan porque le dicen, mira, estudia el billete falso. No. A las personas, que trabajan en los bancos, les enseñan a reconocer los billetes verdaderos porque les dan un billete verdadero y le dicen, estúdialo.
Al tacto, mira cómo es un billete verdadero. Inclusive hasta cómo huele un billete verdadero. Ponlo contra la luz un billete verdadero, mira sus características. Y una vez que la persona ha aprendido todo cómo es un billete verdadero, hermanos, al tacto puede determinar cuándo un billete es falso. El punto es, si nosotros conocemos las Escrituras, nada ni nadie nos va a engañar, queridos hermanos. Entiéndalo eso usted muy bien. Entonces Cristo dice, dentro de todo lo que nos pueden engañar, dice en el versículo número 5, de que van a venir gente diciendo, yo soy el Cristo, y lamentablemente dice al final del versículo 5, dice, y a muchos engañarán. Recuerde, en el periodo de la tribulación, el Espíritu Santo ya no estará trabajando igual que ahora, estará operando de otra manera. La maldad se podrá manifestar, y dentro de esa maldad que se va a manifestar, habrá muchos engañadores que vendrán con poderes sobrenaturales, y a mucha gente le harán creer que son el Cristo de Dios. Y qué triste, ¿verdad? Porque mucha gente va a ser engañada. En este mismo capítulo 24 de Mateo, en los versículos 23 y 24, mire lo que dice otra vez sobre el asunto Cristo. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, a lo del pueblo de Dios. No solamente dice ahí que vendrán falsos cristos, sino que el Señor en el versículo 24 añade falsos profetas. Falsos profetas. Es que hay gente que va a decir públicamente, yo soy Cristo, pero va a haber gente que no lo va a decir. Hay gente que solamente va a decir que son profetas. Es como hoy en día. Hoy en día hay algunas iglesias que dicen que tienen apóstoles. Yo no sé si usted conoce. Yo conozco, Yo conozco iglesia tal que dice que tienen al apóstol fulano de tal. Solamente hay un problema. El único problema es que, según la Biblia, el don de apóstol terminó cuando murió el último apóstol de Cristo, en este caso Juan, cuando escribió el libro del Apocalipsis, y al poco tiempo él se murió. Ahí terminó el don de apóstol. No hay más apóstoles. Porque según la Biblia, hay un requisito fundamental para ser apóstol de Jesucristo: haber estado con Cristo andando en la tierra y haber aprendido directamente de Él. Y creo que si tomamos ese punto nada más, ningún ser humano en la actualidad califica para decir que es un apóstol de Jesucristo. Entonces, ¿hay gente que vendrá engañando? Sí, lo vendrá. Recuerde, el Espíritu Santo ya no está en la tierra en ese momento, la iglesia tampoco está en la tierra, y el asunto es que la iglesia, al no estar en la tierra, la iglesia ahora tiene un efecto de retener la maldad también, porque la iglesia, Cristo la llamó en Mateo capítulo 5, que era la sal de la tierra y la luz del mundo. Y todos sabemos que la sal tiene la peculiaridad de impedir la corrosión, que algo se malogre, que algo se pudra. Y mientras la iglesia esté en la sociedad que estamos actualmente, la iglesia va a impedir, y tiene que impedir, nosotros tenemos que impedir, hermanos, la manifestación de la maldad en nuestra sociedad. A mí me duele mucho cómo en este país vecino nuestro, en Argentina, se está por aprobar esa ley para matar a las criaturas, ¿no? Usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? A aprobar una ley a favor del aborto. Y hay cantidad de gente que sale apoyando esa ley. Pero a mí me llama mucho la atención, ¿no? Gente que ha estado moviendo cielo, tierra y mar para encontrar una cura para el coronavirus, para salvar las vidas, ahora están apoyando una ley para matar vidas. Yo no entiendo a los seres humanos. Pero hermano, nosotros los cristianos somos llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Si tenemos que ir en contra del sistema mundo por lo que este mundo tiene, tenemos que ir en contra. Usted recuerde que yo siempre les he hablado en base a Mateo capítulo 5, 6 y 7, el sermón del monte, les he dicho, nosotros tenemos que vivir una
contracultura cristiana. Una contracultura cristiana. Ese es el título de un libro, hermanos, que a mí marcó mi vida cuando yo tenía 14 años de edad. Sermón del Monte, una contracultura cristiana. Precioso libro. Ese libro lo he leído como 3 a 5 veces durante mi vida. Precioso libro, en verdad. Yo se lo recomiendo a ojos cerrados. Un hermoso libro que trata sobre esa porción de la palabra de Dios. Entonces, aquí tenemos la primera señal. Ahora, queridos hermanos, yo quiero que usted salga bien nutrido de la palabra de Dios. Y yo le quiero decir, estas 6 señales que estamos empezando a ver y que ya por el tiempo que está corriendo dudo que lo terminemos esta mañana, hermanos míos, tiene un tremendo paralelo con los sellos que el Señor va a abrir al inicio de la tribulación. ¿Cuál es sello me está hablando, pastor? Ok, como yo siempre le digo, ponga una mano aquí en Mateo 24, ya si tiene 3 manos hágalo, porque no creo, ponga un papelito ahí, un cartoncito, y vamos un ratito a Apocalipsis capítulo 5, ¿ya? Vamos a Apocalipsis capítulo 5 por un momento, ¿correcto? ¿Ya? Apocalipsis capítulo 5. Recuerde usted lo que le decía hace un rato, en el capítulo 4, versículo 1, se produce el arrebatamiento de la iglesia. Apocalipsis 4.1. Porque Apocalipsis 4.1 hay una frase que le dice a Juan el Señor, sube acá, ¿ya? Y dice que Juan se fue al cielo. Dice versículo 2, dice, y al instante yo estaba, dice, en el Espíritu, estaba en el cielo. Ok, capítulo 4 y capítulo 5, Juan describe lo que ve en el cielo. Hermano, y es maravilloso. Juan llega al cielo, ve un trono celestial, ve millones de ángeles, millones de santos que están alabando a Dios. Hermano, como yo siempre digo, yo no me pierdo esa visión. Ahí voy a estar algún día, ¿verdad? Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. De repente algunos nos vamos antes, pero ahí llegamos todos los cristianos, todas las cristianas llegamos ahí, ¿verdad, hermanos? Esa es una cita que no nos podemos perder jamás. Ahí vamos a estar viendo el trono de Dios un día. Ahora, el capítulo 5, mire usted que nuestra Biblia lleva por título El rollo y el cordero. Aquí ocurre de que el Padre tiene un rollo en la mano, el Padre celestial, Dios Padre está sentado en el trono y tiene un rollo en la mano. Porque antiguamente así eran los libros, eran un rollo. Pero este rollo tiene una característica. Tiene 7 sellos. ¿Por qué 7 sellos, pastor? No hay tiempo ahora, pero cuando estudiemos Apocalipsis ahí lo vamos a ver, ¿ya? Pero en el Antiguo Testamento hay un ejemplo, y el ejemplo de la época, de la historia, es que a un documento de suma importancia se le ponían sellos. Pero cuando era un testamento, que el padre le daba al hijo un testamento, su herencia, hermanos míos, se le ponían 7 sellos. Así era antiguamente. O sea, que nadie lo abra, solamente lo tiene que abrir el heredero, nada más. Y en el capítulo 5, versículo número 7, dice, está hablando del cordero, dice, y vino el cordero, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahí está. Tiene ahora el cordero, recibe el libro del Padre. Ese es el rollo con 7 sellos. Y el único digno de abrir ese libro es el Cordero, el Hijo de Dios. Nada más, es el Cordero. Y luego, como dije, estamos corriendo contra el tiempo, ¿verdad? No hay tiempo de estudiar todos los detalles, pero en Apocalipsis, cuando hagamos la serie, ahí sí lo vamos a ver todos los detalles, ¿ya? Ahora, en el capítulo 6, usted ve que dice, 6.1, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. O sea, aquí el Cordero, el Señor Jesucristo, nuestro bendito Señor Jesucristo, comienza a abrir los 7 sellos. Recuerde lo que le dije, lo que es ese rollo. Es un libro, un testamento. Todos los estudiosos dicen, ese testamento es el que el Padre le está dando al Hijo como herencia, la tierra y el universo.
El Padre le está dando al Hijo como herencia la tierra y el universo. Así que el Cordero recibe y comienza a abrir sello número 1. Y ahí van a venir los juicios de los 7 sellos. Entonces dice capítulo 6, versículo 1, permítame leer de nuevo, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes, que son querubines, que están en el capítulo 4, decir con voz de trueno: ven y mira. Versículo 2 dice: y miré, está hablando Juan dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es este jinete que viene montado en un caballo blanco? Ojo, tenga cuidado. Aquí muchos patinan en el sentido de que se equivocan, porque agarran y dicen: como viene montado en un caballo blanco es Jesucristo. Yo le quiero decir, no es Jesucristo, es un falso Cristo, es el anticristo, es el anticristo que viene ofreciendo falsa paz. Por eso caballo blanco, paz. ¿Y qué más? ¿Y cómo sabemos que viene ofreciendo paz? Porque si usted lee bien el texto del versículo 2, dice que el que lo montaba, ¿qué era lo que tenía? Tenía un arco. Ahora póngase a pensar, ¿pero qué era lo que no tenía? Tenía un arco, pero ¿qué era lo que no tenía? Flechas, exacto. No tiene flechas. O sea, tenía un arco para disparar flechas, pero no tiene flechas. Nos tenemos que remontar otra vez a la antigüedad, en esa época. Cuando 2 ejércitos estaban en conflicto y querían conversar para tratar de hacer una paz, mandaban un emisario. El emisario iba montado en un caballo, no sé si era blanco todo el tiempo, pero iba montado en un caballo al otro lado para hablar con el ejército, el otro ejército, iba en una mano levantando un arco y la otra mano le iba levantando y llevaba así esta señal, así de los dedos. Todos sabemos lo que esta señal se utiliza en nuestra cultura, ¿no? Y con esta señal estábamos diciendo paz, paz. Y así iba. Y el hombre estaba diciendo: estoy yendo para hablar con ustedes, no tengo ninguna arma, quiero conversar sobre paz. Y eso es lo que ocurre acá. El anticristo se manifestará a la humanidad ofreciendo paz. Queridos hermanos, estamos en una época donde el planeta Tierra necesita paz. Básicamente, necesitamos que alguien nos solucione muchos problemas. Tenemos, hermanos, problemas de toda índole en el planeta Tierra. Tenemos problemas económicos, tenemos problemas raciales, tenemos problemas, hermanos, ya ni qué decir de todo. Y si alguien viene con la cura para los problemas humanos, con la panacea, o sea, la medicina que cura todos los males, lo van a recibir los seres humanos. Y este hombre, el anticristo, vendrá así. Ahora, antes de seguir explicando, le digo, usted siempre ha escuchado hablar de los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? Todos hemos escuchado hablar de los 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces le voy diciendo, los 4 jinetes del Apocalipsis son los sellos que estamos leyendo. Apocalipsis capítulo 6, sello número 1, sello número 2, sello número 3 y sello número 4. Los primeros 4 sellos son los 4 jinetes del Apocalipsis. Y esos 4 jinetes del Apocalipsis representan y hablan del anticristo. Así como hay 4 evangelios que hablan de la persona de Jesucristo, también hay 4 sellos, 4 jinetes que hablan del anticristo. Y esto va a describir a este hombre que va a venir con estas ideas para tratar de establecer paz. Un poquito más, avancemos un poquito más. Ok, recuerden, vamos a estar entre Apocalipsis y Mateo 24. Así que saltemos a Mateo 24 otra vez. Y recuerden, vamos a regresar a Apocalipsis, así rápidamente. Señal número 2, o dolor de parto número 2, de la tribulación, guerras. Versículo número 6 y la primera parte del versículo 7 dice así:
Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Guerras y rumores de guerra, dice la Biblia. En el libro de Daniel que estuvimos enseñando hace unos meses, y otra vez me remito que usted lo busque en internet las lecciones, repáselas. La Biblia describe ahí en el capítulo 7, 8, 9 y 11 las guerras que el anticristo va a promover en esta tierra. Hermanos míos, el anticristo va a llevar a una situación bélica al planeta Tierra que se va a producir lo que nosotros llamamos la Tercera Guerra Mundial. Un caos, una devastación a nivel mundial de proporciones enormes. Ahora, saltemos otra vez al Apocalipsis, capítulo 6. El Señor Jesucristo, el Cordero, abre el segundo sello y observe usted lo que ocurre. Mire lo que ocurre, capítulo 6. Dice, versículo número 3, dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, pero este caballo no es blanco, sino es bermejo. ¿Qué color es el bermejo, hermanos? Rojo, un color rojizo, sí, oscuro, un color rojo, dice. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Está hablando del mismo anticristo, porque primero el anticristo vendrá ofreciendo una falsa paz, pero luego se va a quitar la careta, la máscara, y va a ofrecer guerra, va a llevar a cabo guerra, que las naciones se maten entre ellas, que las naciones se ataquen entre ellas. Hoy en día, hermanos, usted sabe que el hombre ha construido tales armas que basta que solamente una persona en un momento que esté desquiciada presione, como quien dice, un botón, introduzca un código y pueda mandar misiles a otro país. Y se puede desatar una matanza a nivel mundial. Este hombre, el anticristo, hará eso, va a producir guerras. Avancemos, una más y con esto vamos concluyendo esta mañana, ¿sí? Dolor de parto número 3, en la tribulación, pestes y hambres, versículos 7 y 8. La segunda parte del 7, Mateo 24, la segunda parte del versículo 7 dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hermanos, el Señor está anunciando aquí que vendrá una serie de desastres naturales de proporciones asombrosas que se van a producir en aquellos días de la tribulación. Ahora, si usted puede, vaya rápido, o si no, escúcheme nada más, anote la cita. En un pasaje paralelo a este versículo que acabamos de leer en Mateo 24, 7 y 8, en San Lucas 21, 11, el Señor habló lo mismo, pero añadió algo interesante. Lucas 21, 11, lo leo, por favor escúcheme, dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y lo que añade el Señor es esto, escuche lo que dice, y habrá terror y grandes señales del cielo. Ojo con lo que dice acá, ¿verdad? Acá dice, habrán pestes, habrán hambres, habrán terremotos, pero el Señor dice, habrá señales en los cielos, pero el Señor añade ahí, habrá terror, miedo, fobia. Hermanos, es algo que yo, la verdad, no entiendo hoy en día muchos cristianos. La verdad que no entiendo. Yo sé, como yo ayer mandé un mensaje a los hermanos diciendo, y vuelvo a decir, yo entiendo y sigo diciendo, tenemos que tomar precauciones, tenemos que tomarlas, sí. Yo uso mi mascarilla, acá tengo mi mascarilla, tengo ahí mi antifaz, no sé por dónde lo he dejado, por ahí tengo todo. Acá tenemos todas las medidas. Pero el problema, hermanos, es que hoy en día muchos cristianos se han llenado de miedo. De miedo. Yo no le digo que usted sea negligente ni indolente, cuídese, sí, mantenga distancia, pero hermano, nos han metido una psicosis a la cabeza, donde hay cristianos que no quieren ni salir, hermano, así le digo la verdad, no quieren ni salir ni a la puerta de su casa,
porque tienen temor de que se van a enfermar. Yo solo le digo una cosa. Cuando llegue el día de nuestra muerte, así estemos en el lugar más seguro del planeta Tierra, llegó, hermanos. Ahora, no le digo que sea negligente, sino es la verdad, es lo que la Biblia dice. La Biblia también dice que cuando llegue el día de la muerte, no hay ninguna arma, ninguna medicina que valga contra la muerte. Llegó, llegó. ¿Hay que cuidarnos? Sí, hay que cuidarnos, pero no hay que permitir que nos llenemos de miedo, no hay que entrar en psicosis. Hermanos, tenemos que hacer nuestra vida lo más normal. Salgamos, comuniquémonos con las personas. Hay un mundo afuera que necesita de Cristo, hermanos. Mantengamos distancia, sí, cuidémonos. Pero hermanos, no nos llenemos de miedo, de temor. Hay muchos cristianos que ponen como pretexto, no voy a la iglesia porque me voy a enfermar. Pero ¿saben qué, hermanos? Publican sus fotos, yo acá lo veo, que están en la playa, que están en el Chifa, que están tomando desayuno con la familia allá, que están de viaje, que están en el supermercado de Megaplaza, en Plaza Norte, hermano, o están en el bus. Algunos se toman fotos en el bus. Mira, estoy en el bus, dicen, mira cómo estoy viajando en el bus, ¿no? Y digo, ¿y por qué no vienen a la iglesia? Es que me voy a contagiar, pastor, dicen. Hermano, mira, el problema es que esto nos ha llenado de miedo, y perdone que lo diga, pero la verdad, nos está volviendo cristianos ociosos. Nos está volviendo cristianos ociosos. Y ustedes recuerdan que antes siempre cantábamos ese versículo de Romanos que dice, y si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Siempre lo hemos cantado, pero ahora cuando viene una situación de prueba como esta, muchos se han olvidado, ¿no? Cuídese, sí. Tome medidas, sí. Pero no se llene de miedo. No se llene de miedo. Porque los médicos dicen, aún así venga la vacuna, uno se puede volver a enfermar. No se llene de miedo. Entonces esta última señal, hermanos míos, el Señor está anunciando que todo esto se viene. Y el tiempo está corriendo en nuestra contra, ¿verdad? Y aquí viene y hacemos un paralelo, hermano, rápidamente, en Apocalipsis capítulo 6, que el Señor, mire usted lo que nos está hablando, terremotos, pestes, viene miedo, señales en los cielos, viene el tercer sello, capítulo 6, versículos 5 y 6 de Apocalipsis, 6, 5 y 6 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Aquí está hablando de hambre, hambruna. Sigamos, avancemos más rápido. Cuarto sello, porque recuerden que es un paralelo también con el tercero, cuarto y sexto sello, ¿ya? Caballo amarillo, capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 7 y 8 dice, cuando abrí el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Todo eso va a ocurrir. Sexto sello. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 12 al 14. Aquí ya comienzan señales en el cielo, lo que Cristo había anunciado en Lucas 21, 11. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ahora, hermano mío, como dijo el Señor en Mateo 24, 8, todo esto es principio de dolores, nada más principio de dolores. Voy resumiendo todo lo dicho en esto, porque ya la hora nos ha ganado, queridos hermanos. Todo lo visto tiene que llevarnos en 2 direcciones. Dirección número 1. Tiene que llevarnos al evangelismo, a ganar almas para Cristo.
Yo solamente le hago pensar en un detalle. ¿Qué va a ocurrir con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, nuestras amistades? Supongamos si en este momento ocurriera el arrebatamiento de la iglesia y nos vamos todos al cielo. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? No, pastor, es que estoy en pandemia y no puedo hablar con nadie. Puede escribir, puede llamar por teléfono, puede chatear. Zoom, conferencia, llame a la gente, hábleles de Cristo. Hay que ganar almas para Cristo, hermanos. Hay que ganar almas para Cristo. Nosotros siempre hemos tenido acá Evangelio de San Juan y tenemos Evangelio de San Juan para regalar. Y en estos días nos llega, Pastor Martín, ¿cuántas cajas nos llega de Romanos? 10 cajas, que van a ser como 4.000 libritos de Romanos, creo, ¿no? Más o menos, ¿no? Nos van a llegar en estos días, hermanos, ya nos confirmaron que solo tenemos que ir a recoger mañana 4.000 libritos de Romanos, la epístola de Romanos, para ganar almas para Cristo. ¿Usted quiere ganar almas para Cristo? Nosotros le damos Evangelio de Juan, Romanos, gratis. Gane almas para Cristo. Segundo, todo lo visto acá nos tiene que llevar en esta dirección. Que nadie nos engañe. Que nadie nos engañe. Porque hay gente que es experta en querer engañar. Y como yo le dije hace un rato, y vuelvo a repetir, la única manera que yo conozco en mi vida para que nadie me engañe es conociendo este bendito libro que es la Biblia, queridos hermanos. Mientras más conozcamos lo que dice la Biblia, nadie me puede engañar. Mientras más conozca lo que Dios dice, nada ni nadie me puede sacar de mis convicciones bíblicas. Queridos hermanos y queridas hermanas, Dios bendiga su palabra presentada en esta ocasión. La palabra caiga en buena tierra y que dé fruto a 100%.